Si tuvieras la oportunidad de conocer a Dios cara a cara, ¿qué le preguntarías? Quiero decir, por fin usted podría obtener las respuestas a las preguntas de por qué su mejor amigo murió o por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Podrías preguntarle por qué su vida es un desastre mientras que la vida de otras personas parece no tener problemas. Tal vez usted quiera encontrar a Dios para que pueda experimentar la paz y el amor supremo. Es probable que la idea de conocer a Dios le llene de miedo. Dios quiere que lo conozcas en un profundo nivel personal. Hoy nos gustaría que quisiera un encuentro con Dios. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Es el gran misterio de la vida. ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo interactuar con Él? ¿Comenzar a saber un poco más sobre Él? Puedo recordar cuando era un adolescente pidiendo que se me revelara. Yo quería que Él se me mostrara. No fue hasta más tarde que empecé a entender el papel de la fe. A ver mientras nos ves, eso es parte de nuestra relación con Dios. ¿Alguna vez has querido que Dios se muestre a sí mismo? Todos nosotros tenemos una necesidad primaria para interactuar con el Creador. Usted tiene un profundo deseo de realización espiritual. Intenta cumplir ese deseo con una casa nueva o a través del pop psicología, pero al final solo Dios puede satisfacer esa necesidad porque Él lo diseñó en cada uno de nosotros. A veces ni siquiera podemos explicar o definir esta necesidad, pero es un deseo de ser su hijo en una relación con Él. Para cumplir con ese deseo, Dios es el que debe resolver el misterio para revelarse a nosotros. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo hace Dios para conocerlo a usted? Nos encontramos a Dios en la complejidad, en la belleza y el genio absoluto de la creación, y nos sentimos inspirados por el milagro de la vida, pero ya sabes, todavía anhelamos conocer al Creador, anhelamos que toque nuestras vidas. Nosotros no solo queremos creer en Dios, sino que deseamos tener una relación personal con Dios. Bueno, usted puede experimentar una relación más profunda con su Creador y descubrir el propósito increíble de su vida. Este descubrimiento comienza pidiendo a Dios, vaya a Él y pídale a Él que se revele a usted y luego descubra lo que Él analiza y divulga acerca de sí mismo en su libro, la Biblia. Pues bien, hoy vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia que le ayudarán a un encuentro con Dios. Comencemos por mirar cómo Dios se reveló a Moisés. Todos ustedes han oído hablar de la historia. Él es conocido en todo el mundo. Él es un gran hombre llamado por Dios para guiar a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Un hombre a quien Dios habló personalmente, algo que todos queremos experimentar. Un hombre que ordenó al río Nilo que se volviera sangre y lo hizo, a través del cual Dios dio los 10 mandamientos. Pero, ¿alguna vez has pensado en el primer encuentro de Moisés con Dios? Moisés había sido un príncipe de Egipto, viviendo en la opulencia y el privilegio. A los 40 años se convirtió en un paria y pasó décadas criando ovejas en un desierto. La vida no había funcionado de la forma como Moisés había planeado. Había pasado de hermosos palacios a vivir en una tienda de campaña, de comer los mejores manjares a la comida básica de los nómadas, de la riqueza de las camas perfumadas al olor de las ovejas. Ahora usted tiene que preguntarse lo que pasó por su mente, sus pensamientos y emociones mientras luchaba con Dios durante esos años. Quiero decir que había disfrutado de todo lo que quería. ¿Por qué Dios había permitido que esto le sucediera a él? Él creía que Dios tenía un gran propósito para su vida. Ahora estaba resignado a ser un simple pastor viviendo en el desierto. ¿Usted sabe lo que eso significa? Habría luchado con los mismos enigmas que usted y yo enfrentamos. Y esto nos lleva a una importante lección sobre cómo Dios se revela a todos nosotros. Muchas veces nuestras más profundas experiencias con Dios suceden cuando hemos experimentado una gran pérdida.
Podemos ser tan tercos que solo con las injusticias en tiempo de sufrimiento, perdidos en la desesperanza o en las profundidades de la desesperación, es donde finalmente acaba por detenerse y escuchar al Creador. Un día Moisés, que era por entonces un hombre viejo, estaba cuidando las ovejas cuando vio un arbusto que parecía estar en llamas, pero no se consumía. Al acercarse a la zarza ardiente, oyó una voz que decía: «No te acerques a este lugar. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Ahora, esto nos lleva a una segunda lección sobre cómo Dios se revela a nosotros. Dios es digno de honor y adoración. Un encuentro con Dios no es una especie de juntarnos entre iguales. A Moisés se le recuerda de la majestad y el poder de Dios. Su acceso a Dios, al igual que usted y yo, es un producto de la misericordia y el amor de Dios. Él es sabio, amoroso, todopoderoso, conoce la diferencia entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros solo somos una mezcla de bien y mal, sin saber, como dice la Escritura, sin saber la mano derecha de la mano izquierda. Moisés se encontró a sí mismo ante el maravilloso Creador y le hizo una pregunta muy lógica. Preguntó: ¿cuál es tu nombre? El Creador respondió: yo soy el que soy. Ahora bien, este nombre puede parecer un enigma, pero en realidad revela mucho acerca de Dios. En este nombre, Él revela que Él es consciente de sí mismo. Él no es una fuerza espiritual ambigua, sino un ser de pensamiento y emociones. Un creador capaz de sostener, administrar e interactuar con su creación, y un Dios que no está limitado por el tiempo y el espacio. Así que vamos a revisar lo que hemos aprendido del encuentro entre Moisés y Dios. En primer lugar, Dios está ahí cuando más lo necesitas. En segundo lugar, Dios es digno de honor y adoración. Y en tercer lugar, Dios es un ser personal, no una fuerza espiritual ambigua. A menudo nos preguntamos: ¿por qué Dios no se me revela a mí? La verdadera pregunta, y esta es una pregunta que usted necesita preguntarse a sí mismo: ¿estoy preparado para un encuentro con el gran yo soy? Ahora vamos a ver otro encuentro con Dios en el Nuevo Testamento, pero primero déjeme decirte acerca de una guía de estudio que pueden ayudarle a cumplir con Dios. Hoy en día estamos ofreciendo de forma absolutamente gratuita ¿Existe Dios? Se trata de una ayuda de estudio integral y muestra cómo se puede descubrir el genio y la maravilla del Creador en la creación. También le ayudará a descubrir el amor y el propósito de Dios para usted y cómo usted puede conocerlo mejor. ¿Existe Dios? Le mostrará cómo llegar a conocer a Dios en una relación más íntima. Ahora, para ordenar su copia gratuita sin costo, contáctenos en edoy.org o visite el sitio beyondtoday.tv. O bien, puede escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla a lo largo del programa. Contáctenos en edoy.org o visite el sitio beyondtoday.tv. ¿Alguna vez has querido que Dios hable con usted? ¿O tal vez solo le diera una señal? ¿O explicar por qué, si Él es un Dios de amor, por qué tantas cosas malas le suceden en su vida? Bueno, hemos estado hablando de cuando Dios se reveló a Moisés. La vida no había resultado de la manera en que Moisés había planeado. Y de hecho no fue hasta que Moisés había perdido toda su gran riqueza y poder que él realmente encontró en Dios. Fue solo cuando él era consciente de su debilidad que él era capaz de escuchar realmente a Dios. Dios se dio a conocer a Moisés como Yo soy, un nombre que revela la conciencia de sí de Dios y el aspecto personal de su naturaleza. Bueno, echemos un vistazo a otro encuentro con algunas personas que tuvieron con Dios. Esta vez es en el Nuevo Testamento. Jesucristo estaba hablando de un grupo de líderes religiosos. Había hecho algunas declaraciones acerca de sí mismo que parecían realmente tan extraño que algunas personas pensaron que estaba poseída por el demonio. El hijo de un carpintero declaró: si alguno guarda mi palabra, nunca verá muerte. El pueblo judío que le oía estaban incrédulos. Ellos le dijeron: ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices:
Si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿a quién te hace semejante? Bueno, eran aún más confusos cuando Jesús contestó que Abraham se regocijó cuando tuvo conocimiento de la época en que Jesús iba a caminar por la tierra. Los judíos respondieron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, ahora escucha esto, Jesús dijo, yo soy. Los judíos estaban tan indignados con Jesús que ellos agarraron piedras con la intención de apedrearlo hasta la muerte. ¿Por qué estaban estas personas tan enojadas? Debido a que Jesús estaba haciendo una declaración audaz y maravillosa. Afirmó que había conocido a Abraham porque él es el yo soy. Jesús es el que habló a Moisés desde la zarza ardiente. Para encontrar a Jesucristo no es con una reunión con un buen maestro o un filósofo. Es un encuentro con Dios. Dios Padre envió a su Hijo para que, hecho carne y sangre, pudiera revelarse a nosotros. Cuanto más sabemos acerca de la vida y las enseñanzas de Jesucristo, más conocemos al Padre. Uno de los discípulos de Jesús le pidió que le mostrara al Padre. Respondió Jesús, el que me ha visto al Padre. Ahora, esto no quiere decir que Jesús está diciendo que Él es el Padre. Usted sabe, lo que Jesús está diciendo es que su vida es una manifestación del Padre, que el encontrar a Jesucristo es encontrar a Dios. Si piensa en ello, puede ser difícil conectarse con Dios cuando se enfrenta a su majestad trascendente y poder, tratando de relacionarse con Dios como una zarza ardiente. Así que esta no es la respuesta. Así que Dios envió a su Hijo para ser como nosotros, para que podamos relacionarnos con Él. Esto nos lleva a una pregunta interesante que usted necesita preguntarse a sí mismo. ¿Qué es lo que realmente sabe acerca de Jesucristo? ¿Alguna vez has estudiado la vida y enseñanza de Jesús contenidas en los evangelios? ¿Conoce el Jesús que enseñó, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sabe usted lo que enseñó Jesús? Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Conoce usted el Jesús que enseñó en parábolas para no hacer el significado más claro? Pero como dijo, les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. Si quieres conocer a Dios y luego encontrarse con Jesucristo, el Mesías vino a revelar al Padre. Ahora echemos un vistazo a una instancia en la vida de Jesús que revela mucho acerca de Dios. Jesús se identificó con el gran yo soy, quien habló a Moisés desde la zarza ardiente. Eso significa que se despojó de sus privilegios divinos y se convirtió en un ser humano real. Él experimentó lo que se siente al estar cansado y con hambre, al igual que usted y yo, el dolor emocional de ser traicionado por amigos y odiado por los enemigos. En la noche antes de su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua bíblica, y aquella noche hizo algo que debe haberlos dejado sin palabras. En esa noche de la Pascua, el Hijo de Dios, el gran yo soy, tomó un recipiente con agua y una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El apóstol Pedro, que sabía que Jesús era el Hijo de Dios, le dijo: tú nunca me lavarás los pies. Pero no estaba siendo irrespetuoso o rebelde. Estaba horrorizado ante la idea de lavar los pies del Mesías por seres humanos, pecadores y débiles. Respondiendo Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Piense en lo que está sucediendo aquí. Jesús afirmó ser el yo soy
quien habló a Moisés. El apóstol Pablo escribió que Dios creó todas las cosas por medio de aquel que se llamó Jesús. El que recogió el suelo fangoso y creó el primer ser humano, en realidad se convirtió en un ser humano y luego se puso de rodillas y se lavó los pies sucios de su creación. Pues Jesús les dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho. Y este es Dios actuando de la manera más personal. Jesús les dijo: una persona que se ha bañado todo no necesita lavar, a excepción de los pies, para ser del todo limpio. Dios, el Yo Soy, se encarga personalmente de la limpieza de los discípulos. Él hace esta acción humilde física para mostrar lo que está haciendo espiritualmente en sus vidas y en su vida. Si usted quiere que lo haga, Él está haciendo con nosotros lo que nosotros no tenemos el poder de hacer nosotros mismos: lavar nuestros pecados. Jesús dijo a sus discípulos que Él era su Señor y Maestro y que debían seguir su ejemplo y lavarse los pies unos a otros. Usted sabe, Él podría haber simplemente mandado a lavarse los pies unos a otros. ¿Quién lo hubiera culpado? Él no quiere bajar y tocar pies polvorientos de otra persona sudorosa. Pero Cristo, con el fin de enseñar a sus discípulos sobre el amor y el servicio, tocó sus vidas al ser el mayor ejemplo de amor y servicio. El encuentro de Moisés con el Yo Soy en la zarza ardiente revela la grandeza maravillosa y temerosa de Dios Santo. Él es perfecto en sabiduría y justicia. Él es digno de honor y alabanza. Es de temer porque Él es juez de la humanidad. El encuentro con Jesucristo como el gran Yo Soy nos muestra que Dios es también un Dios de amor. Cristo estaba dispuesto a bajar en la tierra con los hijos de Dios con el fin de mostrarles a su Padre. Dios desea una relación personal con usted. Él quiere que usted hable con Él en oración, responder a sus instrucciones contenidas en este libro, en la Biblia, tener confianza en su bondad y obedecer sus mandamientos. Él quiere que usted ore a Él en el nombre de Jesucristo. Conocer a Dios le dará sentido a su sufrimiento, ayudarle a entender el propósito de Dios para su vida y da esperanza para el futuro. Es hora de pedir humildemente a Dios que se dé a conocer a usted. Lea los evangelios porque no va a encontrar a Dios en la carne. Es el momento de cambiar las costumbres religiosas vacías por una relación real. Es el momento para que usted pueda prepararse para encontrarse con Dios. Ahora, para ayudarle a crecer en su relación con Dios, queremos enviarle una copia gratis de ¿Existe Dios? Esta guía de estudio integral incluye capítulos sobre hacer preguntas críticas, nuestra increíble nave espacial, la Tierra, y encontrarse con Dios. Su vida puede cambiar. Dios tiene un gran plan para la humanidad y para usted personalmente. Él quiere que lo busque, su voluntad para tenerlo a Él y encontrar vida, y Él lo sabe todo sobre usted, sus problemas, sus angustias, sus dolores de corazón, y Él quiere sanarle. Él quiere que lo conozcas como su Padre y a Jesucristo como su Salvador. Y cuando usted ordena ¿Existe Dios?, le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias le ayudará a encontrar el propósito de Dios para su vida ahora y para la eternidad en su familia. Cada número contiene artículos que hablan sobre los desafíos de la vida diaria y dar sentido a las noticias del mundo confuso a la luz de la profecía bíblica. Para pedir una copia totalmente en español, contáctenos en idoai.org o visite el sitio beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla a lo largo del programa. Para discutir cómo se puede crecer en relación personal con Dios, nos acompañan los de Darris McNeil y Steve Meyer.
¿Hay algo que sucedió en su vida que le ayudó realmente a comenzar a comprender a Dios como un Dios personal? Sí, Gary, creo que fue. Y en una instancia fundamental en mi vida, cuando yo era un niño pequeño, que pasé a usar el nombre de Dios de una manera que era inapropiada. Por desgracia, para mí en ese momento resultó ser afortunado el que mi madre estaba cerca y oyó lo que dije. Ahora mi madre era una mujer temerosa de Dios. Ella creía en la Biblia y ella no estaba dispuesta a permitir cualquier lenguaje inapropiado acerca de Dios estando en su casa. Ella me puso las manos encima bastante duro, no abusivamente. Me llevó al baño y lavó mi boca con jabón y un cepillo de dientes. Eso no sucede muy a menudo hoy en día por las cosas que yo he observado, pero tengo en mi mente ese día. Y entonces ella me dijo: te arrodillas al lado de la cama y le pides a Dios que te perdone por hablar de esa manera acerca de Él y por tomar su nombre en vano. Así que lo hice, y lloré y le rogué y supliqué. Pero era la primera vez que realmente tuve en mi mente la idea de que Dios era personal. Hubo un momento. Él está allí y que Él podría estar ofendido y que era mejor que mirara lo que hice. Limpié mi idioma y desde allí aprendí a desarrollar un respeto a Dios gracias a mi madre. Creo que su madre probablemente estaba relacionada con mi madre. Antigua escuela. Escuela. Creo que para mí fue el haber crecido en una familia que amaba a Dios, respetaba a Dios, me enseñó acerca de Dios. Pero creo que en muchos sentidos conocí a Dios, pero yo realmente no lo sé. De alguna manera yo tenía una relación, pero en realidad llegué a un cierto punto de mi vida que mi vida pendía de un hilo. Yo estaba en el hospital, yo estaba solo en una ciudad extraña, lejos de casa, y en ese momento el único que podría dar vuelta a las cosas era Dios mismo. Y oré como nunca había orado antes. Y yo sabía que estaba allí. Y oyó mi oración. Y me inició en un camino para realmente llegar a conocerlo. Así que fue ese momento. Creo que realmente lo conocí por primera vez personalmente. Y eso lo cambió todo. Y me tomó un tiempo para ese viaje y encontrar el camino correcto. Pero creo que ese fue el momento para mí, en el que me di cuenta de que Dios escucha mis oraciones y Él está allí y Él hace la diferencia en su vida. Mientras que hablabas, yo estaba pensando en mi infancia, y una de las cosas que me trajeron a Dios era el hecho de que mis padres creían que existía. Ellos lo sabían, Él existía, era parte de nuestras vidas, era parte de lo que hablamos. Y esa relación empezó a formarse a una edad muy temprana, lo que muestra la importancia que tienen los padres en la enseñanza de los niños. Yo lo creo. Creo que la crianza adecuada, la paternidad responsable de los padres que temen a Dios, es una manera por la que cualquiera de nosotros puede comenzar a entender realmente que Dios es un Padre amoroso. Él se preocupa por nosotros. Y cuando ese ejemplo se inicia a una edad muy temprana, hace una gran diferencia. Pero también puede ser algo que una persona puede desarrollar en años posteriores. No importa qué tipo de infancia hayas tenido, Dios quiere ser entendido como un padre. Cada uno de nosotros tiene que llegar a la conclusión: no es el Dios de mis padres, no es el Dios de mi iglesia, es mi Dios. Todos nosotros luchamos con mantener esa relación personal. ¿Hay cosas que haces en tu vida para ayudar a mantener esa relación personal con Dios? Creo que es un reto en el mundo que vivimos hoy día, con tantas cosas que hacer y tantas distracciones que nos pueden llevar lejos de Dios. Eso sin duda, la oración y el estudio bíblico son irreemplazables. Pero una de las cosas que creo que me reorienta es el día de reposo de Dios. Su día sábado es un tiempo para reunirse y estar en familia. Y puesto que Dios se ha revelado como un Padre y Cristo como nuestro hermano mayor, nos unimos como su familia realmente a adorarle y alabarle. Tan solo mantener esa conexión. No importa lo que está pasando en la vida, uno se reúne y le adora y le pone en primer lugar en ese día. Creo que es realmente una cosa muy especial que nos atrae y nos lleva a estar más juntos como su familia. ¿No es sorprendente que el séptimo día, el sábado, es casi ignorado en gran parte de la cristiandad? En mi vida he pensado en las cosas que me han llamado más acerca de Dios, y a veces me parece que puedo pasar todo este tiempo en esta intensa oración. Y hay veces que simplemente es como: en el nombre de Jesús, amén.
Es como un ritual y me he encontrado a veces literalmente volviendo sobre mis rodillas y diciendo que lo siento. Me disculpo con el Padre y pido disculpas a Jesucristo porque es de mala educación. Hemos de reconocer a Cristo y oramos en su nombre. Ahora, solo tenemos un poco de tiempo que queda, pero si alguien viene y le dice, estoy luchando con mi relación personal con Dios, en una breve frase, ¿qué consejo les darías? Creo que la oración tiene que estar en el centro de la misma. Creo que una persona tiene que aprender a dejar ser a sí mismo en la oración cuando habla con Dios. Y no siempre tiene que estar de rodillas. Usted puede hablar con Dios en una caminata. Usted puede hablar con Dios en la naturaleza. Usted puede hablar con Dios, ya sabes, donde quiera que esté. El acto de ir de rodillas es un acto de humildad, porque aprendes a ser constante en la oración. Y creo que eso es una clave para superar algunos de los obstáculos que tenemos. Vamos, una frase rápida. Usted sabe que Él está allí. Y para que lo pueda llamar en cualquier momento, porque Él está allí y Él entiende, Él nos conoce. Si andas buscando una relación más profunda con Dios, usted necesita obtener su copia gratuita de ¿Existe Dios? Una sección importante en este estudio guía, ¿por qué nació usted? Le ayudará a descubrir el futuro de Dios para usted. Y para ayudarle a descubrir a Dios y él y su hijo en una relación más íntima, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Para solicitar su copia gratuita totalmente en español, contáctenos en idoai.org. Visite nuestro sitio beyondtoday.tv. Fortalecer la relación con Dios ahora mismo verdaderamente puede llegar a conocerlo. Aquí en Beyond Today y la Iglesia de Dios Unida estaremos encantados de saber de usted. Contamos con más de 200 congregaciones en ciudades de los Estados Unidos, además de decenas en toda Canadá y Australia y en muchos otros países de todo el mundo. Tenemos pastores calificados y consejeros que estarán encargados de ayudarle en su camino cristiano como discípulo de Jesucristo. Visite nuestro sitio web y haga clic en el enlace contacto y encuentre una congregación cerca de usted. ¿Te gustaría conocer a Dios? Se puede llegar a conocerlo mejor. Usted puede tenerlo más involucrado en su vida si usted está dispuesto a seguir el plan de Dios para su vida. Y luego habrá algún día cuando se encontrará cara a cara. Jesucristo está volviendo a cambiar sus verdaderos seguidores en eternos hijos espirituales de Dios. Y es por eso que todas las semanas aquí en Beyond Today le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.